Entonces, si alguien nos preguntara cómo definir a Colombia en una sola palabra, estaríamos en dificultades. Es imposible definir a Colombia en un concepto. Lo que sí es posible hacer en ciertos países donde tú puedes tener un referente para definir la cultura y el modo de vida. En Colombia existen diversidad de culturas, de etnias, de regiones, de gastronomías, de vestuario, de música, de folclore, de artesanía, de cultivos, de modos de vida, de pensar. Entonces, Colombia es una multitud de diversidades y de riquezas étnicas, culturales, geográficas, gastronómicas que enriquecen nuestro país. De hecho, consideramos uno de los atributos de Colombia su diversidad y su multiculturalidad. En cambio, si pensamos en fútbol, podríamos decir que el fútbol es uno de esos elementos que puede reunir esa diversidad y hacer nacer un sentimiento de identidad nacional. En Colombia, en general, hay una identidad regional muy marcada, por lo que acabamos de mencionar: geografía, paisaje, historia, etnia. Pero digamos que ese sentimiento de nación, ese sentimiento de ser colombiano se representa y es visible gracias a expresiones como el fútbol. Durante 90 minutos desaparecen las diferencias regionales y aparece algo mucho más grande, que es un sentimiento de pertenecer a una misma historia y ser una misma nación. Lo curioso es que el fútbol colombiano también se parece a Colombia, es decir, a la final tampoco tiene una sola identidad. La creatividad de la cancha es algo que nos hace pensar, por ejemplo, en la región Caribe, o la resiliencia para ganar un partido y montarlo cuando se está perdiendo. Nos hace pensar en historias de transformación social en las ciudades como, por ejemplo, Medellín. La alegría, la fiesta, el carnaval nos hace pensar, por ejemplo, en los hermosos carnavales que tenemos en Colombia, como el carnaval de negros y blancos, el carnaval del diablo, el carnaval de Barranquilla. La disciplina y el trabajo colectivo evocan la historia de muchas ciudades, pueblos y comunidades que se han levantado con mano propia, con un sentimiento de solidaridad y de trabajo conjunto que ha hecho posible la organización y la consolidación de núcleos urbanos, barrios y comunidades. Quizás por eso es que la selección Colombia nos refleja más que el fútbol o un jugador en particular, nuestra propia historia, que se ve reflejada en la cancha a través de todas esas geografías y esas diversidades que nos hacen únicos y particulares como pueblo. Durante pocas semanas, varios países se convierten en protagonistas de conversaciones, de personajes futbolísticos, de símbolos, de banderas, de camisetas, de goles. Y también ocurre algo muy particular. Hay personas que empiezan a escuchar hablar sobre el fútbol en Colombia, lo encuentran como un país referente, pero se enamoran de Colombia más que por el fútbol cuando descubren toda la riqueza que está detrás. Descubren que detrás de una camiseta amarilla hay toda una diversidad que se expresa en geografías, en territorios y en comunidades diversos. Se enamoran de su riqueza y de su calurosidad. Y también, en ese sentido, el fútbol es una, digamos, vitrina que permite mostrar a Colombia. Y el turismo es una puerta que permite atravesarse para llegar a este hermoso país. Si por ejemplo se habla de Brasil, posiblemente vamos a pensar en el fútbol. O si hablamos de Argentina, pues vamos a pensar en personajes tan importantes como Maradona o como Messi. Pero si hacemos la pregunta sobre Colombia a alguien, pues la pregunta no es simple ni la misma, porque va a depender de a quién se le pregunta y cuándo se le pregunta. Colombia no siempre ha tenido la misma percepción. Durante décadas, Colombia fue un país percibido bajo un ángulo negativo, porque su historia fue atravesada por la presencia de grupos armados, del narcotráfico, de la violencia. Entonces cabe la pregunta de qué hace que una nación cambie sus dinámicas y su imagen al internacional. Entonces, durante décadas, Colombia fue percibida internacionalmente desde una óptica negativa, un país atravesado por un problema de violencia, narcotráfico y grupos armados. Pero aquí cabe una pregunta muy importante: ¿qué hace que una nación cambie su imagen internacional?
¿Qué juega? ¿Quiénes han jugado un rol importante en eso? ¿Es el gobierno? ¿Es las campañas publicitarias? ¿Son actores? ¿Personas de la farándula? ¿Qué puede incidir en el cambio positivo de un país? Y aquí entra algo súper importante para tener en cuenta, que es el fútbol. Esta es una respuesta de la cual casi nunca se habla ni se menciona, porque está atravesada por muchos otros factores, pero que evidentemente puede cambiar grandemente la imagen de un país. Entonces, ojo, es súper importante que me entiendan esta idea. No me refiero al hecho de que el fútbol cambia la imagen de Colombia por tal y va, digamos, a invisibilizar o a borrar nuestra historia marcada por el conflicto. Para nada. A lo que hago referencia es al hecho de que el fútbol va a mostrar otra cara diferente de Colombia y otra riqueza de las muchas que tiene. Va a ser un elemento atractivo para aquellos que no conocen el país y va a crear un interés por su riqueza, su folclore, su alegría, su manera de jugar, su entusiasmo, su solidaridad. Y es eso lo que queremos, digamos, resaltar o poner como un primer aspecto. El fútbol como un elemento que atrae para mostrar toda nuestra riqueza, toda nuestra transformación, toda nuestra resiliencia y sobre todo ese sentimiento de colombianos de querer cambiar una historia que ha sido difícil y querer cambiarla a través del arte, a través del deporte, a través de la alegría y a través de visibilizar toda la riqueza que nos acompaña y nos ha acompañado siempre como pueblo diverso. Cada vez que juega la selección Colombia ocurre una especie de ceremonia moderna. Todos nos ponemos las mismas camisetas, celebramos los mismos triunfos, sufrimos por los partidos, cantamos las mismas canciones, nos reunimos a pesar de nuestras diferencias, compartimos un mismo sentimiento de alegría y un mismo objetivo de querer ganar y de querer unirnos como pueblo alrededor de un espectáculo deportivo grandioso como lo puede ser el fútbol. Y aunque eso pueda parecer sencillo o criticable, realmente tiene un peso muy importante porque también nos muestra que como nación diversa, con pensamientos muchas veces opuestos, podemos construir una misma unidad de país y podemos reunirnos en torno a unos mismos valores y una misma alegría. Entonces es esta idea que quiero resaltar, que el fútbol se convierte en una plataforma de visibilización cultural. Y Colombia lo ha sabido aprovechar durante su historia. Pensemos, por ejemplo, lo que pasó en el Mundial de 2014. Muchas personas descubrieron al futbolista James Rodríguez y toda una selección que jugaba con entusiasmo, con pasión y con amor en la cancha. Entonces empezaron a preguntarse qué hay detrás de esa selección, qué país existe. Digamos que cabe la pregunta importante de por qué alguien toma un viaje. No quiero decir que cuando alguien descubre el fútbol o la selección Colombia, automáticamente quiera comprar un tiquete de avión y viajar a Colombia, pero sí es una puerta de entrada, un atractivo que hace que quiera interesarse por un país, una historia, un territorio, toda, digamos, una complejidad. Y es lo que podemos ver hoy en las personas cuando se acercan para mirar a Colombia y se dan cuenta que más allá de la alegría de los jugadores, más allá de lo que expresa el fútbol, más allá de todo lo que se puede ver en la cancha, hay un país detrás y se empiezan a preguntar en dónde nacieron, qué historia tienen, de qué pueblos venían, y lo que van a descubrir detrás de eso es toda una historia compleja de país. Entonces, que aquí se van a encontrar en Colombia a un artesano que todavía tiene su taller en muchos pueblos y muchas ciudades donde reproduce una técnica milenaria o ancestral que ha sido transmitida de generación en generación para trabajar el cuero, para trabajar el sombrero, para trabajar la cestería. Pero también se van a dar cuenta que el productor de café con su familia tienen los cultivos sembrados, que siempre están, digamos, pensando en cómo crear nuevas técnicas y formas de trabajar el café para que cada vez sea de más alta calidad, para que cada vez sea un café de origen, para que cada vez llegue al mundo un aroma y un sabor de café que nos siga caracterizando.
se van a dar cuenta que la gastronomía es más rica que lo que uno se puede imaginar y que está asociada con sus regiones y con recetas tradicionales que hoy son reinterpretadas en muchos restaurantes en las ciudades donde hacen una mixtura entre técnicas ancestrales, alimentos, digamos, exóticos de ciertas regiones y preparaciones creativas para poder producir una cocina que es autóctona y que está arraigada a nuestra historia. Entonces es eso lo que muchas veces acompaña una celebración futbolística, es decir, el fútbol se convierte en una excusa y en una curiosidad para querer descubrir y vivir el país que está detrás. Entonces a la final podemos decir que el fútbol no solamente cuenta por los goles que hace, sino por todas las conversaciones que representa, por todo el compartir, por la historia, por la alegría y por esa emoción que nace entre la gente para poder decir, quiero conocer, quiero descubrir, quiero vivir, porque lo que yo siento y esta emoción que me conecta con este equipo y con este país, la quiero vivir cotidianamente estando allá. Porque lo que ha demostrado el fútbol en muchas décadas es que un balón no puede cambiar la historia de un país, pero sí puede cambiar la mirada que tenemos de ese país y la curiosidad que nos nace para descubrirlo y vivirlo. Un mundial dura varias semanas, un partido dura 90 minutos, pero quizás la mayor victoria es saber todas las historias que se crean y que nacen alrededor del fútbol, porque finalmente lo más importante es poder descubrir esa curiosidad y ese deseo de conocer y de compartir Colombia. Entonces, que el fútbol sea una excusa para invitarte a viajar con nosotros con Tecnica Tours, venir a descubrir nuestro hermoso país, de donde son los jugadores, las regiones, el amor por el fútbol, la pasión por las canchas, el juego. Sabes que, por ejemplo, en muchos barrios populares los turistas encuentran a los niños jugando en un terreno de fútbol y el hecho de compartir un partido de fútbol ha sido algo que es un recuerdo que se queda en el corazón de quien llega y de quien se queda, ¿cierto? Y es esto lo que queremos compartir con ustedes, mostrarles que así como el fútbol, hay muchas otras riquezas en Colombia que queremos compartir con ustedes y que sabemos que una de las cosas más lindas y más apreciadas por el extranjero es la calurosidad, el buen trato y la amabilidad del colombiano, porque nos gusta recibirnos, nos gusta ver nuestro país a través de sus ojos, porque sabemos que lo vemos de otra manera. También nosotros cambiamos nuestra autopercepción y descubrimos estas riquezas maravillosas que tenemos gracias al fútbol y gracias a toda nuestra historia hermosa. Entonces recuerda, visítanos en nuestra página web www.etnicatourscolombia.com. También visita nuestro Instagram y nuestro Facebook para que te enteres de todas nuestras noticias, para que nos sigas, nos apoyes, nos digas qué te interesa, qué te gusta, qué quieres que contemos y sobre todo también para que vengas y hagas parte de nuestra comunidad, viajes con nosotros y te vayas feliz de haber descubierto y compartir con personas hermosas que estamos aquí esperándote para tratarte con mucho cariño.